Una vecina, alertada por los gritos de un niño que vivía en la casa lindera, intentó llamar a la policía, pero su celular no realizaba llamadas, así que decidió enviarle un mensaje de texto a su hermano para que fuera él quien dé el aviso. El hombre se comunicó y, además de dar la dirección exacta, dio una descripción de la vivienda y denunció que ahí al niño le estaban dando una fuerte golpiza. La policía no tardó en llegar, pero se dirigió a un domicilio equivocado y le preguntaron a una mujer si ahí vivía un niño. La mujer le contestó que no. Sin más averiguaciones, la policía se retiró del lugar. Este fue uno de los tantos pedidos de auxilio de Lucio y que no fue escuchado. El niño era constantemente golpeado por su progenitora Magdalena Espósito Valenti y por su novia Abigail Páez, y la vecina se había convertido en testigo de los golpes y de los insultos a los que era sometido el pequeño. Hola a todos, mi nombre es Rosy Vergara y les voy a contar cómo sucedieron los hechos. Esa noche, Abigail llevó en sus brazos al pequeño Lucio, convulsionando, hasta la posta sanitaria del barrio Río Atuel. Cuando llegó, el lugar estaba cerrado. Corriendo cruzó la calle y se dirigió a la unidad regional. Los policías que allí se encontraban no quisieron atender a Lucio y tampoco trasladarlo al hospital. Al ver que el niño no reaccionaba, lo subieron a su auto y lo llevaron hasta el hospital Evita. Lucio llegó al hospital sin signos vitales. El médico de guardia y 3 enfermeras intentaron reanimarlo haciendo maniobras de RCP. Los médicos le preguntaron a Abigail qué había pasado. Ella afirmó que había dejado al niño solo en casa unos 15 minutos, lo que tardó en llevar a Magdalena al trabajo. Cuando volvió, se dio cuenta que habían entrado a robar y que el niño estaba tirado en el suelo, golpeado e inconsciente. A las 21:45, el médico de guardia constató la muerte del pequeño. El niño tenía vómito y sangre en la boca y un gran moretón en el glúteo derecho y muchos golpes en el cuerpo. La policía allanó la vivienda donde vivían las mujeres y el pequeño Lucio. Encontraron un televisor en la cama y el lugar revuelto. Los investigadores sostuvieron que parecía una escena montada. El informe de la autopsia podría agravar la situación de las detenidas. A pesar de haber dicho que fueron víctimas de robo, la autopsia reveló que Lucio fue asesinado a golpes. A pocos días del hecho, la familia de Magdalena y de Abigail se dirigieron a la casa donde ellas vivían y sacaron todas sus pertenencias y desecharon las de Lucio a la calle. El abuelo de Lucio contó en una entrevista que cuando Magdalena se separó de Cristian, se fue a vivir a Santa Rosa, pensando en el bienestar del pequeño Maximiliano, su hijo mayor. Le propuso a Magdalena que Lucio se quedara a vivir con su familia. Estaría protegido, cuidado y amado, pero en ese momento rechazó la propuesta. Lo fuimos a buscar, nos llamó ella que lo fuéramos a buscar, que no estaba en condiciones de criar el nene. Estaba apurada por firmarnos una autorización para hacer con el nene lo que quisiéramos. Viajar, tomar decisiones, todo. El apuro era porque se quería ir de mochilera. Nuestra intención era que
Lucio tuviera una buena vida. Entonces comenzamos los papeles de la guarda, la misma jueza fue la que terminó la tutela. Magdalena volvió de Córdoba y reclamó la tenencia de Lucio. Sostuvo que estaba en pareja con Abigail Páez y que ambas podían darle un hogar al niño, que habían empezado un emprendimiento de ventas de tortas y que juntas habían alquilado un departamento. Maximiliano y su esposa no querían ceder la tutela. Esta situación culminó en que se abriera un nuevo expediente en el juzgado número 1 a cargo de la jueza Ana Clara Pérez Ballester. En la audiencia no hubo un acuerdo, pero sí se fijó un régimen de visitas donde Magdalena podía visitar a Lucio los fines de semana cada 15 días. Los tíos de Lucio priorizaron que el niño deje de estar en medio de una disputa entre adultos. Las discusiones que tenía con los tíos de Lucio terminaba en una intervención policial. Magdalena pasó a buscar a Lucio a la casa de sus tíos. Debía regresar el niño el lunes 3 de agosto, pero Magdalena nunca volvió. En ese entonces, el gobierno de La Pampa había fijado un estricto confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. La jueza Ana Clara Pérez Ballester homologa el acuerdo de que el niño permanecerá con su progenitora definitivamente. Maximiliano corría el riesgo de ir a la cárcel por las denuncias que Magdalena presentaba contra él. Ella estaba dispuesta a recuperar a Lucio en base a mentiras, diciendo que Maximiliano maltrataba al niño. Magdalena Espósito Valenti enfrenta los cargos de abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de realización agravado por haber sido cometido por la ascendiente, con el concurso de 2 personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, con el concurso real, con homicidio calificado por ser ascendiente y todo como delito continuado por ensañamiento y alevosía. En el caso de Abigail Páez, la acusación será la misma, pero sin el agravante del vínculo. Las pruebas fundamentales fueron principalmente la autopsia y las pericias realizadas a los celulares. El pedido de la Fiscalía se fundamenta en la cantidad de veces que Lucio ingresó a los centros de salud con distintas lesiones, algunas graves, sin que se registrara denuncia alguna por parte de las autoridades sanitarias. Fueron también fundamental los registros de las cámaras de seguridad que les permitió a los investigadores determinar que solamente la progenitora y su novia fueron quienes ingresaron y salieron del lugar, que a Lucio lo asesinaron entre las 15:30 y las 19:40 del día 26 de noviembre del 2021. Las pericias psicológicas a las imputadas sostuvieron que ambas tenían problemas de adicciones, personalidad impulsiva y rechazo hacia el varón y lo masculino. Las pericias realizadas a los dibujos que Lucio hacía en el jardín de infantes se notaba claramente que el niño gritaba su dolor. Los dibujos mostraban que el niño sufría violencia y abuso. Cristian Dupuy, el padre de Lucio, denunció que la justicia nunca lo escuchó. Aseguró que hacía tiempo que reclamaba la tenencia de su hijo. El abogado de la querella sostiene que se trató de un homicidio por odio al género. Un testigo declaró que vio a Abigail Páez cuando llegó a la unidad sanitaria del barrio Riachuelo, la cual estaba cerrada y por tal motivo se comprometió a llevar al niño hasta el hospital. Declaró también que llevaba al niño a sus brazos y trató de reanimarlo mediante las maniobras de RCP.
notó que tenía golpes en su cuerpo y que cuando le preguntó a la mujer qué le había ocurrido al niño, ella le respondió que habían entrado a robar a la casa y que los delincuentes fueron quienes lo golpearon. Un vecino declaró que había escuchado la música a volumen muy alto. Las mujeres tenían la costumbre de hacerlo. Se cree que era para tapar el llanto y el grito del niño cuando era golpeado. Yo amaba a mi nieto, lo amo y lo amaré toda la vida. Si yo hubiese visto el mínimo inicio de maltrato hacia mi nieto, yo estoy a 140 kilómetros de donde estaba él. Me voy caminando. Tres herramientas para prevenir la violencia, los abusos, en fin, las aberraciones por las que pasó Lucio y tantos niños en nuestro país. Primero es una capacitación para todo el personal que está trabajando y dedicado a los temas de niñez. En un segundo punto, las campañas de concientización y que pueden ayudar a prevenirlos. Y por último, todo lo procedimental, planteemos la reserva de identidad en el expediente, la protección del denunciante. El forense ratificó que Lucio murió a raíz de una feroz golpiza. Abigail Páez alzó su mano y pidió declarar. En ese momento, el abogado de Magdalena Valenti dijo que su defendida se retiraba. Cuando llegué, lo vi a Lucio y bueno, se estaba mandando un moco, no importa. Entonces yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no me di dónde, la verdad, ni sé por qué tampoco. Su defensor afirmó que no se trata de un homicidio agravado, sino preterintencional, que no había existido dolo, o sea, intención, que Abigail admitió haberle pegado a Lucio, pero que no buscó el resultado muerte, y que su defendida trató de evitar la muerte del niño practicando las maniobras de RCP. Le intenté hacer RCP, no sé si lo hice bien o no, si pude haberlo lastimado más o no. Buscó ayuda con la policía y luego con los vecinos para que trasladaran a Lucio al hospital. La fiscalía sostuvo que Lucio sufría maltrato infantil crónico y calificó al hecho como atroz y aberrante. También que no existían antecedentes de denuncias relacionadas con maltratos respecto a Lucio, lo que sí existía un conflicto relacionado con la tenencia y la guardia del niño. Magdalena Espósito Valenti pidió declarar, pero se negó a responder preguntas. Yo cuando lo dejé, Lucio me saludó y estaba conmigo. El relato lo hizo mientras su abogado proyectaba videos y fotos para mostrar cómo era la vida cotidiana de ambos. Por más de que en este momento yo no esté llorando, que seguramente a muchos les parezca mal, a Lucio yo lo lloro en privado. A votar el proyecto de ley por el cual se establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sírvanse marcar su voto. 228 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Condenar a Magdalena Espósito Valenti a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable. Condenar a Abigail Páez a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con exceso carnal agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable. Esta prisión perpetua que acaban de disponer los jueces y hoy por hoy, y conforme a lo que establece nuestra ley aplicable, es una pena de por vida. No tienen posibilidad de salir en libertad. La familia de Lucio afirmó que denunciará a la provincia de La Pampa ante los tribunales internacionales
El abogado de la familia también sostuvo que denunciarán a los médicos que atendieron al niño y criticó al personal del Jardín Infantes donde concurría el pequeño Lucio, ya que era evidente que el niño ingresaba al establecimiento con lesiones de maltrato, y también porque en sus dibujos el niño evidenciaba que era maltratado. No te olvides de darle like a este video, compartir y tocar la campanita, así me estarías apoyando a realizar más contenido.